Hola a todos, es un placer y un privilegio poderles hacer esta presentación que habla acerca de la unión hipostática y de kenosis de Cristo, un análisis bíblico y teológico de la clase de Teología Sistemática 2 de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Quien les habla, el alumno Juan Carlos Aguirre Fajardo, de la sección número 1 del periodo 2025-3, con el catedrático, el máster Juan Fernando Ruiz Torres. Vamos a empezar. Hablemos un poco de lo que vamos a tener como contenido en esta presentación. Hablaremos un poco de introducción sobre los temas que vamos a tratar, unos objetivos. Hablaremos de los marcos teóricos y los antecedentes doctrinales, bíblicos, históricos y patrísticos acerca de estos dos temas. Luego abordaremos un poco de la unión hipostática de Cristo, posterior la kenosis de Cristo y al final daremos unas tres conclusiones de la temática tratada. A manera de introducción, podemos decir que el presente proyecto aborda con rigor teológico y atención exegética dos ejes cardinales de la cristología clásica. En primer lugar, la unión hipostática y en segundo, la kenosis de Cristo. La fe de la Iglesia confiesa que Jesucristo es una sola persona en dos naturalezas, verdadera Dios y verdadero hombre, sin mezcla, confusión, división ni separación. Esto fue tratado en el Concilio Calcedonense en el 451 después de Cristo. Y en cuanto a la kenosis, podemos tener lo claro, es lo que encontramos en el libro de Filipenses, en la carta a Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, que nos evita entender el vaciamiento como pérdida ontológica de atributos. Cristo jamás perdió sus atributos y su gloria, sino que nos enseña la kenosis acerca de qué es realmente lo que Jesucristo hizo. Luego, como objetivo general, es que buscamos desarrollar una síntesis bíblico-dogmática exhaustiva y críticamente informada de la unión hipostática y la kenosis de Cristo, mostrando una coherencia interna, su anclaje en las Escrituras y la centralidad para la economía de la revelación y de la salvación. Es muy importante que tengamos estos objetivos porque buscamos presentar una unidad personal eh, acerca de lo que Jesucristo o los testimonios bíblicos y las formulaciones clásicas hablan de esta unión hipostática, distinguiendo correctamente en la persona y la naturaleza, refutando errores históricos como el nestorianismo y el eutiquianismo, a la luz de las tesis de las dos naturalezas están unidas en una sola persona sin funcionamiento independiente. También tenemos que interpretar teológicamente la kenosis y argumentarla bien con una base exegética que implica un autobajamiento por asunción de la forma de siervo, con una subordinación funcional y autolimitación en el ejercicio de los atributos divinos, evitando toda noción de abdicación ontológica. ¿Qué quiere decir? Que Cristo lo que hizo es por un momento bajarse de su gloria, pero nunca dejó su gloria, porque no existe esa separación. Solamente nos demuestra su voluntad de despojarse de todo eso, ¿verdad? Podemos conocerlo como un camino descendente de algo que él no necesitaba obtener porque ya lo tenía, que nos enseñó que la verdadera actitud de un siervo es comenzar de abajo para llegar arriba. Y si estás arriba, bájate, que lo que ya estás arriba no lo pierdes. Luego vamos a abordar un poco acerca de los antecedentes y fundamentos. En un marco teórico, expone los antecedentes doctrinales, bíblicos o históricos de dos doctrinas cardinales de la cristología clásica, que son la unión hipostática y la kenosis de Cristo. Su correcta formulación no es un lujo especulativo, sino un requisito para salvaguardar el testimonio bíblico y la integridad de la soteriología, o sea, de la salvación. Como antecedentes doctrinales, hay corrientes que nos obligaron a definir la fe. El docetismo, el adopcionismo, el arianismo, el apolinarismo, el nestorianismo y el eutequianismo. Si queremos más detalles de esto, podemos encontrarlo en las fuentes mismas
de la bibliografía que nosotros presentamos aquí al final de esta presentación. Hubo una respuesta ante estas doctrinas. La primera fue en el Concilio de Nicea, en el 325, donde el arrianismo buscaba contradecir la deidad del Hijo. Aquí fue defendida. Luego el Concilio de Constantinopla, en el 381, donde se habló de su humanidad completa. Luego tenemos el Concilio de Éfeso, donde habla acerca ya de esa unidad personal. Y finalizando en el Concilio de Calcedonia, en el 451, donde dos naturalezas en una misma persona estaban manifestadas. En antecedentes bíblicos, lo más directo que encontramos es el prólogo de Juan, en el capítulo 1, donde habla que el verbo se hizo carne. No fue una apariencia, no fue algo supuesto, fue algo que sucedió realmente. En Hebreos 2:14 al 17 recalca que Cristo compartió nuestra carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte y ser hecho sumo sacerdote, o sea, nuestro intercesor, el mediador. En cuanto a la kenosis, Filipenses 2:6-7 constituye el opus classicus, un pasaje que se ha convertido en un estándar para la elucidación de una palabra o tema. Como antecedentes de los padres de la Iglesia, la reflexión patrística profundizó estas intuiciones bíblicas. Atanasio de Alejandría defendió que solo si el verbo es verdaderamente Dios puede divinizar y salvar. Cirilo de Alejandría insistió en la unidad del sujeto de las acciones de Cristo, afirmando que Él nace, sufre y resucita, es el mismo Hijo encarnado. En el tomo Flaviano de León Magno expresó con equilibrio que cada naturaleza obra lo que es propio, pero en comunión con la otra. Eso es muy hermoso, de modo que no hay mezcla ni separación. Y como antecedentes históricos, pues obviamente quedaron los credos, sus definiciones conciliares, que no fueron meros ejercicios filosóficos, sino resúmenes pastorales y litúrgicos de la fe de la Iglesia, que la finalidad fue custodiar el misterio, revelado frente a reduccionismos que en última instancia comprometían la salvación. Si Cristo no es Dios verdadero, no puede comunicar vida divina, y si no es hombre verdadero, no puede representar a la humanidad. La ortodoxia cristológica nace así de la lógica de la salvación. Luego, vamos a hablar acerca de lo que en sí es la unión hipostática de Cristo. La unión hipostática de Cristo es la unión de la persona del Hijo de dos naturalezas completas, la divina y la humana, cada una conservando íntegramente sus propiedades. No hablamos de una mezcla que produzca una tercera naturaleza, ni de una yuxtaposición, o sea, una separación que implique dos personas o dos sujetos. El sujeto de todos los actos de Cristo es la persona del Verbo encarnado, lo que habla Juan 1, el mismo que como Dios sostiene el universo, como hombre crece en sabiduría, sufre, es tentado y muere. Como bases bíblicas encontramos en Juan 1 y en Hebreos 1 también. Presentan al Hijo como Dios verdadero. Los evangelios sinópticos y hebreos subrayan su humanidad verdadera. Esta doble afirmación converge en una unidad de identidad o una única identidad personal. En el desarrollo histórico-teológico, la formulación calcedonense respondió a dos tentaciones perennes: separar el nestorianismo o confundir, como quería el eutequianismo. Cirilo subrayó una sola persona frente a toda duplicación del sujeto. León Magno, él en dos naturalezas, para evitar la absorción de la humanidad. En la teología evangélica contemporánea, la unión hipostática es condición para la mediación salvífica. Si esto no tiene una claridad, entonces estamos poniendo en peligro lo que es la salvación de las vidas. En las implicaciones doctrinales tenemos 4 puntos. Número 1, la encarnación revela el carácter de Dios, la condescendencia del Altísimo que se acerca y se solidariza con nosotros los pecadores. Número 2, la mediación de Cristo es única y suficiente, no ocupamos nada más, pues Él es Dios y el hombre se encuentra sin barrera ontológica. 3, la espiritualidad cristiana se funda en la humanidad glorificada del Hijo, que permanece para siempre nuestro hermano mayor y también sumo sacerdote. Y 4, la lectura de los evangelios debe respetar la unidad del sujeto. No hay dos Cristos, sino una sola persona operando según dos naturalezas. Ahora, la kenosis
proviene del verbo griego keno, que significa vaciarse. Es utilizado en Filipenses 2:7. Según la revisión de la Reina Valera 1960, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La tradición ortodoxa ha entendido este vaciamiento como un autoabajamiento. El Hijo, siendo Dios, asume libremente la forma de siervo. Nadie lo obligó, fue voluntario. La clave reside que el vaciamiento se explica tomando, del griego labón, la humanidad. No se trata de una sustracción de deidad, sino la adición de una naturaleza humana verdadera, con todas sus condiciones, con incluida la posibilidad de cansarse, lo que fue su naturaleza biológica, desde que nació como un bebé y fue creciendo y pasando por todas las etapas que una persona normal tiene. Luego la kenosis, por tanto, describe el modo de la encarnación y la economía de la obediencia filial. ¿Cuáles han sido las interpretaciones a través de los siglos? Pues la patrística interpretó la kenosis como humillación y economía. Dios obra nuestra salvación haciéndose cercano con el Hijo encarnado. En el siglo XIX surgieron teorías kenóticas que postularon una renuncia real a atributos como omnisciencia u omnipresencia. Esta propuesta pretendía salvaguardar la humanidad real de Dios, pero a costa de comprometer su deidad. Muy peligroso. La teología reformada y evangélica respondió que los atributos divinos son inseparables de la esencia y por tanto, inalienables. No se pueden borrar. Implicación teológica y pastorales. En la teología, la kenosis evita tanto un Cristo Superman, ajeno a nuestras debilidades, como un mero maestro moral sin señorío divino. Pastoralmente orienta a un discipulado de humildad y servicio y obediencia. Por eso en Filipenses 2:5, en la versión 1960, dice, hayan vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Eclesiológicamente, corrige estilos de liderazgo autorreferenciales y promueve una praxis de entrega por los demás. La autoridad del Evangelio no se ejerce por imposición, sino por servicio. Así la iglesia configurada por la forma del siervo del Hijo, anuncia y encarna el reino mediante obras y palabras que reflejan su estilo. Bien, en conclusiones, antes de hablar de ella, tenemos aquí esta imagen, que pues prácticamente nos deja claro. Vemos a Cristo siendo forma de Dios, no estimó, vino, se encarnó, un bebé, fue creciendo, luego llevó su ministerio, llevó a la cruz, fue crucificado y luego vuelve a su lugar. Primera conclusión. La unión hipostática garantiza que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona, condición indispensable para que su obra redentora sea eficaz y universal. La kenosis debe interpretarse como un autoabajamiento y autolimitación funcional, nunca como pérdida de la divinidad, lo que salvaguarda la coherencia bíblica y la ortodoxia cristológica. Ambas doctrinas articuladas juntas muestran a un Cristo cercano y salvador, fundamento de nuestra fe, de la vida espiritual y de la misión de toda la iglesia en el mundo. Aquí les dejamos las bibliografías si quiere pues ahondar o profundizar más en estos temas. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.